escucha, espero que se encuentre muy bien. Gracias por sintonizar su programa Avanza, un programa de eficiencia, de eficacia para un público activo en términos productivos. Luis Ramón, quien tiene la palabra, les agradece esta sintonía. Así le paso la palabra a mi co-host, Lilibet Alarcón, quien es coach integral con enfoque en bienestar y productividad. Buenas noches, Lilibet. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, pues aprovecho para recordar que nosotros Avanza somos transmitidos todos los martes a las 8:30 de la noche, tanto por radio vía Sol 106.5 FM y también streaming por solfm.com/streaming. También pueden encontrarnos en Spotify y en YouTube como Avanza RD y en Instagram como avanza.dom. Estamos en la temporada de Emprendimiento 360, que es patrocinado por la marca de combustibles Next. ¿Y qué es lo que hacen? Que te lleva más lejos. Excelente. Y asimismo por la marca de soluciones de energía SolarWorks. Las más eficientes, alternativas para mejorar la calidad y costos de la energía de tu casa y de tu negocio. Así mismo. Entonces, en el día de hoy tenemos el tema de avance productivo, un tema muy interesante, yo diría que un poco controversial pudiera ser, que es el emprendedor y la inteligencia artificial. Hoy vamos a ampliar este tema de la inteligencia artificial que ya de alguna manera hemos dado unas pinceladas en los programas anteriores. Sin embargo, hoy vamos a verlo desde diferentes perspectivas, entre ellas la perspectiva de la academia, puntualizando en esa mejora continua que los emprendedores deben de tener y también los dueños de negocio, la perspectiva de la creación de contenido que sea innovador, cómo influye esta inteligencia artificial en esas creaciones, a quién le pertenecen esas creaciones que vienen inspiradas por la inteligencia artificial, y también la perspectiva de esos profesionales independientes que de alguna manera le puede afectar la influencia de la inteligencia artificial. Y bueno, con todos estos enfoques, hoy nos está acompañando como invitado especial Luis Eduardo Aquino. Él es socio en OMG y funge también como vicerrector académico del Instituto OMG. Se especializa en propiedad intelectual, derecho corporativo y también en derecho regulatorio. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien. De verdad, Luis, Lilibet, encantado de compartir y tener esta conversación con ustedes y con su audiencia. Muchas gracias, Luis. Nosotros estamos muy contentos y agradecidos contigo por venir, por aceptar esta invitación. Y bueno, este tema de la inteligencia artificial ha traído dudas a la gente, ciertas inquietudes respecto a esto de la originalidad de las cosas que son producidas por ella, el miedo de que si la inteligencia artificial va a reemplazar las personas en los trabajos, por ejemplo, qué tan necesario es seguirse capacitando, porque ya la inteligencia artificial me da tanta información de forma tan rápido, tan simple, tan fácil, que bueno, puede traer un poquito esa duda, ya para qué me voy a capacitar. Entonces, bueno, para eso es que te tenemos aquí, Luis, para que tú puedas aclararnos un poco con relación a estos puntos. Y bueno, me encantaría que nos ayudes, en principio, a poner a la audiencia un poco en contexto con relación a qué es esto de la inteligencia artificial, en palabras llanas y simples. En palabras llanas y simples, como tú muy bien dices, pues inteligencia artificial es básicamente esa capacidad que tienen las máquinas para realizar tareas que están, digamos, reservadas o limitadas al intelecto humano, como por ejemplo el aprendizaje, como por ejemplo el razonamiento y como por ejemplo muy especialmente la percepción. Entonces son temas que están reservados, son limitados, ¿verdad?, a los humanos, o que se entiende que eso es parte del intelecto humano, pero que las máquinas pues están realizando este tipo de actividades o tareas. ¿Y cuál es la diferencia con lo que tenemos hoy en día? Que es lo de uso común, utilizar pues todo otro, Google y demás. Sí, tú sabes que Google en sí, y mucha gente no se da cuenta que realmente la utilización de motores de búsqueda
por ejemplo, Google, por citar un ejemplo, Bing puede ser otro que es utilizado y conocido, ¿verdad? Tiene también detrás algoritmos y tiene detrás soluciones que han sido desarrolladas para precisamente poder identificar patrones de búsqueda, poder identificar gustos, tendencias, y uno no lo sabe, pero definitivamente hay todo un andamiaje de inteligencia artificial también funcionando todo el tiempo y tratando de predecir cuáles van a ser tus próximas búsquedas incluso. Entonces, definitivamente yo creo que estamos rodeados de muchos artefactos que utilizamos a diario y tal vez no nos podemos a pensar de que hay detrás temas de inteligencia artificial también funcionando ahí. Okay. Claro, y fíjate eso de que ahora que tú mencionas que constantemente estamos expuestos, hasta el celular que nos escucha constantemente. O sea, yo creo que con la inteligencia artificial nosotros hace muchísimo tiempo nos hemos estado relacionando y ahora es que está como más... Se está mencionando más porque tal vez estamos teniendo acceso a una inteligencia artificial que es un poquito más compleja o como que se siente más real, porque con el mismo chat GPT, anteriormente, con Google yo podía hacer búsquedas y Google me daba un listado de sitios donde yo podía encontrar mi información. Ahora el chat ni siquiera me pone sitios, me da la información directamente. Lo que está trayendo ahora mismo la controversia y el debate es el uso de inteligencia artificial llamada generativa. ¿Cuál es esta inteligencia artificial que se llama generativa? Es la que crea contenido original. Entonces, mencionamos hasta ahora, hemos mencionado motores de búsqueda, por citar un ejemplo, pero la generativa crea cosas, crea contenido desde cero. Tú le das naturalmente unas pautas y la inteligencia artificial pues crea. Entonces, ese es el tema ahora mismo en debate y que, ¿verdad? Tú mencionaste una de las aplicaciones más conocidas que es ChatGPT de la sociedad OpenAI, pero hay otras que crean otras cosas que también entran dentro de esa sombrilla que es la inteligencia artificial generativa. Y esa es la que ahora mismo está creando controversia. Ah, mira, qué interesante. Ok, o sea, para ponerlo en palabras más llanas, entonces pudiera ser que, bueno, los buscadores buscan lo que hay simplemente, o sea, no está creando a demanda los buscadores que tenemos hoy en día, la inteligencia artificial, entonces te va a generar de acuerdo a unos parámetros que le demos. Quizás, por ejemplo, me gustaría tener alguna información de qué sucedió en el año tal, entre tal personaje y tal personaje de la historia. Entonces quizás esto es que te une todas estas informaciones, te da una conclusión yendo al punto a esos parámetros que le diste y por eso genera esa respuesta. ¿Es más o menos así? Más o menos, y eso va desde eso que tú mencionas muy bien hasta, mira, yo pretendo desvincularme de mi relación laboral con mi empleador, ayúdame, redáctame una carta donde estoy solicitando eso y voy a presentarla a mi empleador. Por ejemplo, a ChatGPT, por decirte un ejemplo. Redáctame, necesito un paper sobre un área en particular, combustible, por ejemplo, combustibles fósiles. Necesito un paper que me hable del futuro de los combustibles fósiles en el mundo y te tira un paper en segundos. Sí. Entonces, ese es el tema de la inteligencia artificial ahora y es lo que realmente lo que ha llamado y cautivado, ¿verdad? Captado la atención de los usuarios en el mundo. Y en ese sentido, ¿cuáles tú dirías que son los pros y los contras de la inteligencia artificial? Tú sabes que, y digo lamentablemente, porque realmente es lamentable, que yo veo muchos pros y pocos contras. Los contras que yo pudiera ver actualmente son contras relacionados a tiempo, a un espacio particular. Y me voy a explicar. ¿A qué me refiero con tiempo? Los contras que veo actualmente son temas de actualización de data, que ahora mismo, pues, aplicaciones, y sigamos con el ejemplo de ChatGPT que tú pusiste, Lilibet, al inicio, tú ingresas información y posiblemente tú vas a tener una información de vuelta muy certera, pero puede perfectamente darse el caso de que no hayan cosas que no estén actualizadas al momento o que te la responda en un tiempo determinado. Que te diga ChatGPT, por ejemplo, a mí que me encanta curiosar con la aplicación, que te diga, bueno, hasta tal fecha, tal dato que tú me presentaste era de esta manera, pero yo lo quiero al 2023, pero te lo dice a un tiempo particular. ¿Por qué? Porque la aplicación se va alimentando también de las entradas que realizan sus usuarios. Se va alimentando de todas las entradas. Entonces, no necesariamente al día de hoy está tan actualizada como uno quisiera.
Puede también haber márgenes de error sobre algunas de las informaciones, porque como bien había mencionado, como se nutre también de las entradas que realizan los usuarios, no necesariamente son informaciones o respuestas certeras. Lo son, pero pudiera darse el caso de que haya ese margen de error. Entonces, pero eso está ligado a tiempo. ¿Y por qué? Porque eso pronto no va a ser así. Pronto continuarán siendo afinadas estas herramientas y va a llegar el momento en que eso ya no va a ser un contra. Entonces, por eso yo diría que el contra está limitado al tiempo, porque cada día más se están especializando y afinando toda esta tecnología. Entonces, pros, muchísimos pros, desde automatización de procesos, cosas que al día de hoy tienen un carácter repetitivo, o tareas que son repetitivas, recurrentes. Con inteligencia artificial, pues tú las sigues haciendo, pero a un tiempo sumamente rápido. Entonces, definitivamente, eso es, ya de por sí, eso te reduce tiempo, costos, y hay una serie de cosas que tú puedes ahorrarte y ser más eficiente, naturalmente, en las entregas a tus clientes como emprendedor. Entonces, los pros son innumerables. Sí, incluso hay una aplicación que hace poco vi, bueno, y supongo que poco a poco vamos a ir viendo muchísimas más que van, que uno se va enterando, ¿verdad? Pero me enteré de una que toma notas. O sea, en una reunión, este asistente entra a la reunión, incluso yo no tengo que haber entrado a la reunión, mi aplicación entra hasta primero que yo, a la hora de que inicia la reunión, y toma notas de todo lo que se habla ahí. O sea, yo ni siquiera tengo que dedicarle tiempo, ni espacio, ni atención a tomar notas de la reunión, porque ya tengo un asistente virtual con inteligencia artificial que me hace ese trabajo, que me pareció súper interesante. No sé si ahí tal vez tú conozcas otra aplicación de ese tipo que pudieras mencionar. Bueno, de que te tomen notas, no, pero sí, por ejemplo... No, de inteligencia artificial en general. Muchas. Jasper es una, DALL-E, ahora va a ser la versión 2, es otra que también pertenece a OpenAI, que crea pues imágenes artísticas, claro. Incluso. Son otras de las aplicaciones. Hay varias en el mercado. Pero otro de los temas también que es una ventaja, se reduce de manera importante el error humano. Tareas también que requieren cierta recurrencia, pues están dadas a que haya algunos errores. Somos humanos, ¿verdad? Claro. Pero eso se reduce de manera importantísima con el tema de la utilización de herramientas de inteligencia artificial. Otro tema también a destacar es el tema de la precisión en algunas tareas. De hecho, se está hablando de utilización de herramientas de inteligencia artificial para realizar procesos médicos complejos, porque requieren cierto grado de precisión, que tal vez un humano con horas de falta de sueño, cansancio, hambre, lo que fuera, estrés, pues no necesariamente realizarían de manera óptima. Y ya se está hablando de incursión de herramientas de inteligencia artificial para temas de procesos médicos. Entonces, los pros, como les comentaba, yo lo veo muchos pros, y los contras, hay contras, pero lamentablemente, de mi opinión, limitados al tiempo. Eso se irá corrigiendo, se irá mejorando, se irá afinando. Y incluso ahí te fuiste a una parte bien profunda de la parte médica. Ahora, en una parte consultiva de la parte médica, yo la veo genial, idónea, necesaria, y lo tengo viendo hace mucho tiempo, antes de que se hablara de inteligencia artificial. Y es cuando tenemos una primera consulta por alguna dolencia básica, nada complejo, y queremos ir a un médico, a un doctor, a un especialista. La rutina de la primera cita es, en el gran porcentaje de los casos, es muy similar. Es qué te duele, qué tienes, cuáles son los síntomas, hazte este análisis y vuelve, o envíalo. Y en base a los resultados del análisis, pues entonces te hago cierta indicación. A mí me parece que en muchos casos eso es un ejemplo perfecto para que la inteligencia artificial pueda acortar estos pasos. A veces sabemos que hay que hacerse un análisis de esto, y lo que necesitamos es la indicación simplemente. Totalmente. Y sabemos que si este valor en los análisis da de una manera, sabemos que es un antibiótico que procede. ¿Qué antibiótico? Bueno, ahí por los médicos pueden decir que yo sé qué antibiótico que debo darte. Bueno, pero también hay parámetros incluso
para cosas que no sean complejas, ¿eh? Siempre cosas sencillas. O sea, si yo no soy alérgico a nada, si mi edad está entre tanto y tanto, ciertos parámetros, entiendo que también la inteligencia artificial, bueno, pues entonces a ti lo que te conviene es un antibiótico de este tipo que lo puedes encontrar de tales y tales marcas. O sea, y lo puedes resolver probablemente en horas. Así es, como tú muy bien apuntas. De hecho, también para los temas de diagnóstico, sobre todo para temas de interpretación de imágenes, sonografías, tomografías, se utiliza inteligencia artificial para diagnosticar, incluso para identificar alguna dolencia, algún mal, identificando imágenes provistas por algún tipo de examen de este tipo. O sea que definitivamente para las aplicaciones médicas con temas de inteligencia artificial son innumerables los beneficios y las cosas que se están haciendo actualmente. Wow, qué bien, qué bien. Bueno, sumamente interesante lo que nos estás explicando. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hacerte, tenemos varias preguntas más en temas de inteligencia artificial y formación continua, como no, para emprendedores. Inteligencia artificial, formación continua con Luis Eduardo. Luis Eduardo, mira, hay un tema que me preocupa y es el tema de quién controla la inteligencia artificial. Porque sabemos que, por ejemplo, en el caso de Google y otros buscadores, quien lo controla es la misma Google, o sea, la misma empresa. Ahora bien, ¿cómo la inteligencia artificial va a generar el contenido por las entradas, como muy bien has explicado? Es decir, el contenido que los mismos usuarios vayan dejando registrados en la base de datos. Entonces, tenemos muchas personas pues que no necesariamente controlan, pero sí marcan tendencia por el contenido de sus entradas. Esta pregunta, como te decía fuera del aire, es muy importante porque todas estas entradas en determinado momento pueden ser dirigidas para crear un pensamiento, una dirección o una cultura o una opinión de cierto público, cierto target en un determinado momento. Coméntanos sobre esto, por favor. Sí, definitivamente. Y como tú bien indicabas, fuera del aire, sí, se puede dar ese caso. O sea, es un tema actualmente en debate. Es un tema que se está debatiendo. No solamente quién controla, sino también quién es el propietario de esa información. De la información que entra, de la información que sale, luego de verdad de que es manejada por la inteligencia artificial. ¿Quién controla? Bueno, hay un sinnúmero detrás de estas aplicaciones, hay un sinnúmero de desarrolladores, está pues la compañía que digamos que auspicia o patrocina el desarrollo de estas herramientas, pero definitivamente sí la aplicación en sí, parecerá verdad cómico decirlo, pero camina sola. Hay muchas cosas que caminan de manera automática, autómata. Sí, naturalmente hay un monitoreo por parte de los desarrolladores, definitivamente hay un monitoreo por parte de la compañía, pero hay cosas que caminan literalmente sola. Sobre todo la inteligencia artificial generativa, que lo comentamos al inicio, va aprendiendo por sí misma a medida de que hay interacción con el usuario y con las entradas y las informaciones que va recibiendo. Va caminando casi literalmente sola. Pero los desarrolladores ¿quiénes son? O sea, los desarrolladores siempre son personas físicas. Uh-huh. Son personas físicas que son verdad los que trabajan pues afinando, creando, manteniendo, actualizando este tipo de herramientas. Y son naturalmente pues lo que digamos que están detrás monitoreando este tipo de... Monitoreando, yo creo que es la palabra más adecuada de utilizar este tipo de herramientas. Pero te lo pregunto, pero también sería bueno quiénes son estas empresas desarrolladoras. Bueno, mencionamos del inicio ChatGPT, que yo sé que la verdad que estamos ahora mismo, no solamente en Dominicana, sino en gran parte del mundo, que es la que más se está conociendo por el tema verdad de los usos múltiples que se está haciendo con la misma, no solamente a nivel profesional, también a nivel académico y educativo. ChatGPT pues pertenece a una sociedad que se llama OpenAI, que desarrolla otras también herramientas de inteligencia artificial. OpenAI tiene pues accionistas, tiene personas que la patrocinan. De hecho, una de las compañías que fueron fundadoras de OpenAI pertenece a Elon Musk. Mucha gente eso no lo sabe. Pero tiene pues patrocinadores y personas que aportan al desarrollo de este tipo de compañía. Quizás te voy a preguntar un poquito más al hondo al respecto, porque me causa mucho interés. No, sí, claro. De dónde vienen las cosas. Y ¿son estadounidenses o es de diversos lugares? En el caso de ChatGPT.
En caso de OpenAI sí lo es. De OpenAI, Ujú. estadounidense. Ujú. Bien, bien. Para encontrar entonces el ChatGPT tenemos una aplicación, ¿no? Así es. La gente lo puede buscar en la app del celular. Igual, o sea, también puede instalar en su... Hay su un desktop. sitio web que tú también entras, naturalmente, te registras, porque es otro tema también, que es otro tema grandísimo, es el tema de cómo se va recabando los datos de estos usuarios. También data que tiene un valor importante para este tipo de empresas, por otras razones, incluso hasta mercadológicas. Pero sí, tú entras a un sitio web de ChatGPT, de OpenAI específicamente, y pues haces uso te registras y tienes la facilidad de poder acceder y empezar a interactuar con la aplicación en un modo, porque hay también una parte que tú puedes adquirir monetariamente, o sea, adquiriéndola, comprándola, pero digamos que hay un modo de utilización libre que tú puedes, yo por ejemplo, que mencioné hace un ratito que yo vivo curioseando con ella y preguntándole un sinnúmero de cosas, pues te permite interactuar. ¿Aunque hay algún costo? ¿Cómo? ¿Tiene algún costo? No. Esta versión no tiene. Hay otras ya que tienen otros costos, que tienen costo. Pero esta en particular, hay una versión que puedes tú irla utilizando de manera gratuita. Ujú. Ok. Sí, y mira, me parece valioso eso que comentaste del tema de la educación, que se utiliza también en ámbitos educativos, la inteligencia artificial. ¿Tú crees que pudiera reemplazar la educación tradicional? Yo creo que por el momento no. Y fíjense que estoy siendo muy, muy claro. Por el momento creo que no. Eventualmente, posiblemente, lamentablemente, pero eventualmente no. Yo creo que el gran desafío que tienen ahora las instituciones de educación en toda parte del mundo, a nivel primario, secundario, a nivel incluso de educación superior, es poder reglamentar, poder normar de cómo poder hacer uso de estas herramientas y incorporarlas a sus programas e iniciativas. Yo creo que ese es el gran reto que ahora mismo tienen y el dilema que tienen incluso las instituciones de educación. El cómo poder hacer uso de las mismas, apoyarse en las mismas para poder impartir su programa. Claro, porque es que también el mismo estudiante ya está buscando otras formas de educación y ahí nosotros mismos tenemos unas experiencias muy de cerca del interés o de cómo se están comportando estos estudiantes. O sea, ya una clase tradicional como se daba anteriormente, que es simplemente el profesor dando la cátedra y ya, quizá para el estudiante de hoy es muy aburrido. Hay que involucrarle tecnología de alguna manera para que se mantenga entretenido, se mantenga conectado con esa clase. Incluso muchas clases que se dan de forma virtual, aún teniendo la universidad, el establecimiento disponible. ¿Por qué? En la inteligencia artificial yo todavía la veo bueno, mi opinión es que debería ser una herramienta, o sea, un apoyo, no un sustituto de. Porque si tú vas a acortar los procesos de razonamiento lógico tuyos como ser humano, recostándote de una herramienta como la inteligencia artificial, pues naturalmente tú irás modificando tu forma de aprendizaje, para no decir que vas a aprender de una manera deficiente posiblemente, porque vas a irte recostado de esa inteligencia artificial. Entonces yo sí lo veo como herramienta, como acortar procesos, en lugar de tú tal vez durar un tiempo específico investigando en libros o buscando en Google o buscando en otro tipo de soluciones tecnológicas, tú poder ingresar una serie de datos y en segundos, literalmente en segundos, obtener una respuesta o un paper ampliado de algo que te asignaron en la universidad o en el colegio, pues eso está fabuloso, pero yo creo que entonces limita mucho al ser humano a esa capacidad de razonamiento, de pensamiento crítico que son necesarios, ¿verdad?, para los futuros profesionales. Yo bromeo con el hecho de que, dos cosas. Yo bromeo con que yo espero que nuestra sociedad no se desarrolle tanto recostada de la inteligencia artificial, que en algún momento, yo no sé si hasta antropológicamente, los cerebros de los seres humanos tendrán que disminuir de tamaño, porque es que habrán algunas cosas que la dejarás de utilizar, porque tú la vas a preguntar a un ChatGPT o a alguna otra herramienta de inteligencia artificial. Yo también hago una comparación que a veces resulta jocosa, a veces la gente me señala, porque yo digo, la inteligencia artificial y el uso de la tecnología, yo la comparo mucho con las armas de fuego. Tú me dirás, ¿por qué, Luis Eduardo? Yo te dirá, bueno, porque la tecnología o la inteligencia artificial en sí misma no es un problema.
y tampoco transgrede temas éticos ni infringe ningún tipo de ley. El uso de la misma es el tema que hay que cuidar. ¿Cómo tú la utilizas y para qué la utilizas? Entonces, la inteligencia es bienvenida. La inteligencia artificial, toda la tecnología, yo soy amante de la tecnología, me encanta, bienvenida. Pero el uso que tú le des es el tema que entonces hay que reglamentar y normar y cuidar sobre todo. Sabe que respeto mucho ese punto de vista y esa posible proyección que manifiesta. Y te voy a permitir agregar otro, que es un punto de vista de proyección que puede ser distinto también en parte. Y es que quizás si más personas tienen acceso a toda esta información generativa, pues entonces quizás más personas puedan dedicar más tiempo a la creatividad más que a aprendizaje básico de varias cosas, porque va a ser muy rápido el aprendizaje básico de ciertas cosas on point. Claro, tiene esa parte mala de que no desarrolla el pensamiento crítico, pero sí va a desarrollar otras áreas. Estoy intentando verle, porque todo en la vida tiene una parte positiva y una negativa. Totalmente. Entonces, claro, las partes positivas, porque esto está y esto va. Entonces, la parte positiva, bueno, ya no vamos a invertir tanto tiempo buscando la información. No. La información directamente on point va a estar ahí. Ahora, ¿en qué vamos a invertir el tiempo? Porque tenemos el tiempo. ¿Qué vamos a hacer con él? Creando, me parece. Porque ya tenemos la información. Y eso quizás estaba reservado a menos personas a través de la historia, que son las personas que siempre han tenido mayor acceso a la información. Pero si ya hoy en día esto va a estar más masificado, el tener tanta información a mano tan rápida y cada vez más actualizada, pues creo que vamos a tener más creativos en todas las áreas. Mi tema con eso es que también el proceso creativo sea sustituido por inteligencia artificial. Que ya hay. Que ya hay. Que crea. Por eso es que es Entonces, preocupante. Correcto. Entonces, ese es mi temita con tu comentario. Y estoy de acuerdo y te entiendo. Pero mi tema es que tú recurras también al proceso creativo a una inteligencia artificial. Entonces, te prives tú de poder pues crear por ti mismo o con tus peers, con tus colegas, ¿verdad? Tener esa lluvia de ideas y ese brainstorming que uno tiene, sino que tú recurras a ese proceso creativo también a la inteligencia artificial y sustituyas ese proceso creativo humano con una inteligencia artificial. Ese es mi único temita ahí con eso. Y es lo que me preocupa, tú sabes. Sí. Te entiendo. Hay preocupaciones, sí, siguen las preocupaciones por todos los lados. Pero yo sí quiero seguir viendo una parte optimista. Y vamos a decir entonces, sí, va a sustituir creatividad, pero y si nos volvemos incluso cada vez más creativos en menos tiempo, eso puede ser. O sea, bueno, ya tenemos esta creatividad, pero sobre esta, vamos a ver cómo seguimos aumentando la creatividad y crear nuevas cosas, pero va a ser mucho más rápido. Definitivamente. Mucho más rápido. Eso sí, definitivamente. Entonces, ahí es que vamos a andar todos a mil. Si creemos que andamos rápido con la inteligencia artificial, lo que estoy viendo, es que ya va a ser tiempo que nosotros no nos imaginamos. Bueno, vámonos a la pausa y en breve. El programa avanza en la temporada de Emprendimientos 360. Hoy nos acompaña Luis Eduardo Aquino hablando de los emprendedores y la inteligencia artificial. Aquí hemos recogido ya qué es la inteligencia artificial, pros y contras. Y ahora yo quiero aprovechar, Luis, para preguntarte, ya que hablamos un poquito de esa parte de que la inteligencia artificial está generando información y también es creativa, que es una capacidad humana que pudiéramos pensar que no se reemplazaría con máquinas o con tecnología. Sin embargo, ya vemos que sí. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son esas profesiones que tú entiendes que están un poco en riesgo, vamos a decir, por la inteligencia artificial? Tú sabes que yo creo que las profesiones u oficios que tienen un alto componente de tecnología, paradójicamente eso, pero un alto componente de tecnología, y las que conllevan análisis de data, por ejemplo. Y vamos a citar ejemplos. Codificadores, diseñadores gráficos, creadores de soluciones tecnológicas, todo el tema que está relacionado, ingeniero de sistemas, lamentablemente, todo este tema que está relacionado con tecnología, son, yo lo que entiendo, que están en la primera línea de ser sustituidos por inteligencia artificial. Entonces, los otros temas que tienen que ver con análisis de data, análisis financiera, de riesgos, data science, todo lo que tiene que ver data,
que puede ser perfectamente puesto en una herramienta de esta y ser calculado y analizado de inmediato, yo creo que pueden ser bien afectados por temas de herramientas de inteligencia artificial. Claro, y ahí había algo que mencionábamos fuera del aire, que era el tema de hasta un escritor, por ejemplo, o un emprendedor digital que tiene que generar que si correos, que si contenido para su página, que si los anuncios. Se supone que los anuncios llevan unos textos que hasta el momento debería de generarle una persona para saber a qué tipo de persona yo voy a dirigirme, qué palabra yo puedo usar que sea clave para este tipo de público, y hasta eso me lo puede hacer esta inteligencia. Entonces, ¿en qué momento se usa la gente? Es así, y mira, yo te puedo mencionar incluso tareas, yo soy abogado, ¿verdad? En ejercicio, aunque también estoy vinculado al tema de la academia, pero los temas incluso hasta de consultoría legal. Hay temas que son repetitivos, ¿verdad? Que son recurrentes. Todo el tema de solicitudes de registros, un rito sanitario, tú tal vez lo puedas hacer porque hay pasos que son fijos y que son recurrentes, que son estándar. Entonces eso tú perfectamente lo puedes hacer, registro de un signo distintivo, algún tipo de temas de permisología que requieren datos que son cerrados, no hay nada adicional, cosas que son repetitivas, que tú tienes que cumplir requisitos, todo ese tipo de cosas. Tú puedes alimentar fácilmente una herramienta de este tipo que lo puede generar, y lo puede generar en un tiempo que no lo va a generar un humano. Entonces hay cosas incluso hasta a nivel de consultoría que son trámites y gestiones que son repetitivas que pueden ser sustituibles. Y por ejemplo, en el caso de los artistas y estas personas que tienen un trabajo creativo, ¿cómo se diferencia el tema del derecho de autor, por ejemplo, cuando interviene o no interviene la inteligencia artificial? O sea, ¿hay alguna manera de identificarlo, de detectar si usaste o no usaste, si te pertenece a ti o no te pertenece a ti, si yo puedo registrar ese producto como mío o no? Entonces, voy a empezar por el final. Sí hay herramientas que permiten identificar, así como hay herramientas en las universidades que permiten identificar cuando ha habido plagio, por ejemplo, en tema de redacción de algún tipo de trabajo de investigación o de tesis. Asimismo, también hay herramientas que permiten determinar si el contenido producido tuvo algún tipo de intervención por parte de una inteligencia artificial. Ojo. Entonces, pero vamos a poner eso aparte y vamos al tema de la titularidad. Yo siempre digo, vamos a leer la letra pequeña. Vamos a leer la letra pequeña y vamos a ir a una aplicación particular. Volvamos nuevamente a ChatGPT, que es la que estamos conversando el día de hoy. ChatGPT tiene sus términos y condiciones de uso, que todos nosotros tal vez descargamos todos los días un sinnúmero de aplicaciones y nunca nos detenemos a leer los términos de uso. Pero ya ChatGPT te pone muy claro dos cosas. Número uno, las entradas a ChatGPT son 100% propiedad de quien las ingresa, de esa persona, del usuario. 100% porque tú eres, ¿verdad?, que está ingresando, eso es tuyo. Lo que sale, que es el output, las salidas, luego de que la inteligencia artificial pues intervino, ¿verdad?, y te da la respuesta, tú tienes una sesión, o sea, la OpenAI te cede y te transfiere los derechos de usar esa información. El output, tú tienes esa licencia de uso, de poderlo utilizar, reservándose la aplicación, pues algunas, digamos que puntos en que pueden utilizar esa información, como por ejemplo, utilizar parte de esa información para respuestas que le tienen que dar a otro usuario, porque como dijimos anteriormente, se alimenta de las mismas. Pero tú tienes ya, del output, tú tienes un derecho de uso. Incluso tú puedes comercializar ese output. Y así sucede con otras que desarrollan, por ejemplo, obras de arte. DALL-E, DALL-E, que ahora está en su versión número 2, que también pertenece a la OpenAI, crea contenido y obras de arte, literal. Entonces, siempre y cuando no infrinja un derecho de propiedad intelectual, un derecho de autor, particularmente hablando, pues no hay ningún problema. Siempre y cuando no tome herramientas o identifique algún elemento que ya sea protegido por derecho de autor, pues eso es suyo. Esa va a ser una de mis favoritas, porque yo tengo problemas con la motora fina. Entonces, como me encanta la creatividad, entonces yo quiero la motora fina. O sea, para lo que es dibujar, cosas de precisión con la mano, eso. Está la motora fina y la motora gruesa. Entonces, con la motora gruesa estoy nítido. Y es un tema, y solamente me permite adicionar algo, Luis. El tema,
actualmente un tema en debate. O sea, la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, es una institución, parte de las 15 agencias que pertenecen a las Naciones Unidas, como por ejemplo la OMC, la OIT, que todos conocemos. Pues la OMPI, que tiene que ver con propiedad intelectual, ya viene varios años abriendo consulta pública incluso para debatir estos temas de titularidad de la inteligencia artificial, de, ok, el contenido o las obras creadas con una inteligencia artificial, ¿quién es el titular de eso? ¿Es el desarrollador? ¿Es la compañía? ¿Es quién? Entonces, esos son temas que actualmente se están debatiendo, pero hasta el día de hoy, que yo sepa, y yo estoy casi seguro que no me equivoco, no hay ninguna legislación en el mundo, ninguna, que otorgue la calidad de autor a una persona que no sea una persona física, o sea, es decir, a una máquina. No existe todavía una legislación en ese sentido. La nuestra, que es la Ley 65 del año 2000, pues otorga esa calidad de autor, esa facultad de ser autor a una persona física. Entonces, hasta ahora la legislación no permite que una persona que no sea una persona física sea autor o que tenga esa calidad de autor. Entonces, por ahí la ley lo va resolviendo, pero está discutiéndose actualmente este tema de cómo y cuándo, porque esto es un tema de cuándo, no un tema de cómo. Eso yo lamentablemente un tema de cuándo. Volvemos al tema del tiempo que mencionamos al inicio. Es un tema de cuándo. En algún momento, pues, alguna jurisdicción innovadora, si se quiere, o que se adelante los tiempos, empezará tal vez a ver cómo modifica sus leyes para ir otorgando esa calidad de autor a personas que no sean personas físicas, sino a máquinas, a herramientas de este tipo. Esos son temas que se están actualmente discutiendo. Probablemente van a ser los nórdicos los primeros en legislar al respecto. Y hay un caso interesante. Tú que mencionaste el tema del arte. Hubo un fotógrafo alemán, yo no sé si ustedes vieron en las noticias, hace un par de meses, en abril creo que fue, que participó de un concurso de fotografía y ganó. Pero el trabajo que sometió para ese concurso fue un trabajo realizado por inteligencia artificial y ganó el concurso. Y él, luego que gana, pues devuelve, o sea, él luego admite de que él realmente lo hizo con inteligencia artificial, su fotografía, que concursó y que ganó, por cierto, y él pues no aceptó el premio. Pero él lo que quería era crear un punto, dejar el precedente de que ni siquiera los jueces experimentados pudieron detectar de que efectivamente esa foto había sido tomada con inteligencia artificial y él ganó el concurso. Entonces, estos temas son importantes, estos temas hay que discutirlos, porque estos temas son los temas que ahora mismo están generando debate. Incluso hablando de producciones artísticas, que ya estábamos hablando, pues, digamos, de las pinturas y temas de este tipo, pero también en la parte musical, ya me estoy suponiendo temas interesantes, y es, por ejemplo, las voces. Cualquiera pudiera decir, no, eso es insustituible y ahí no puede haber ninguna cabida de inteligencia artificial. Pero me parece que sí también. Sí, bueno, recientemente Bruce Willis se dio derechos sobre su voz. Ahora mismo no recuerdo el nombre del actor, pero el actor que toda la vida ha hecho la voz de Darth Vader en Star Wars, se dio también los derechos sobre su voz. Sobre esa voz icónica, ¿verdad? De ese personaje Darth Vader, el malo, ¿verdad? De la guerra de la galaxia. Y esa voz la veremos oyendo hasta el fin del mundo, porque ya va a ser generada por inteligencia artificial. Entonces, esos temas son interesantes. Ahora, esas son voces ya que vienen, vamos a decir, de una persona. Creo que también, en cuanto a voces, me estoy ya imaginando, poniendo creativo mientras puedo, porque bueno, hasta que la inteligencia artificial se me vaya adelante. Es cuando digo, quiero armar un tipo de voz y que me pregunten, bueno, ¿cómo la quiero? Vamos un 20% aguda, un 30% de este tipo, esto, entonces armónica, que suba, baja, esto, y de pronto puedo crear un tipo de voz. Aunque parezca quizá alocado. No, pero... Mira, seguro que hay una aplicación que lo hace. No, y con el tema del arte y las imágenes creadas, mencionamos hace un momentito otra de las aplicaciones famosas de OpenAI, que es DALL-E. DALL-E, en sus términos y condiciones, también le otorga el derecho abierto a que la persona que recibe el output, esa imagen ya creada por DALL-E, perfectamente la puede utilizar. No solo eso, la puede utilizar para fines comerciales y lucrarse de la misma, siempre y cuando naturalmente no infrinja ningún tipo de derecho protegido por el derecho de autor. Hay otra aplicación, creo que todos podemos conocer porque se conoce, que es Getty Images. Getty Images, que es un banco de imágenes que uno puede acceder y buscar y utilizar.
ya ellos se están cuidando, porque al inicio ellos sí estaban igual que Dolly, que bien, carta abierta, pero ya ellos se han retractado recientemente y dijeron, mira, la carga o el uso de esa imagen que fue generada por una inteligencia artificial, nosotros no la permitimos. Ya la están prohibiendo por tema y debate con el tema de derecho de autor. O sea que es un tema interesantísimo tratar. Claro, es que nos está contando tantas cosas, Tocayo, que yo me estoy preguntando a qué nos vamos a dedicar. Sí, no, ya me estoy preocupando. Mira que yo soy optimista, pero... ¿Qué pasó? ¿Se te está yendo el optimismo ya? Me está dando trabajo, que me dé un poquito de tiempo, pero tú verás que vamos a sacar la cosa positiva. Wow, cuántas cosas. Mira, ese mismo mundo artístico es tan impresionante que por primera vez pues los algoritmos puedan revolucionar tanto, porque siempre han aportado, o sea, la tecnología le ha aportado mucho al mundo artístico, pero no revolucionarlo de una manera que pueda realmente sustituir tanto talento que hay en el arte, en gran medida, no todo, naturalmente. La verdad que no me imagino cómo va a hacer uso de todo esto. Bueno, yo quiero traer un poquito de tu optimismo, Luis. Bien, vamos gracias. a hacer un corte comercial antes, pero vamos a traer un poquito de optimismo cuando regresemos del corte. Vamos a coger fuerza. Con la temporada de Emprendimientos 360, hoy conversando con Luis Eduardo Aquino sobre el emprendedor y la inteligencia artificial. Y hoy nos hemos dado cuenta de una serie de informaciones que trae la inteligencia artificial, una serie también de riesgos para muchas profesiones, pero ahora queremos darle un poquito de optimismo a este tema y ver cómo el emprendedor puede utilizar la inteligencia artificial de manera que pueda complementar la propuesta que tenga el emprendedor. Cuéntanos un poquito de eso, Luis. Tú sabes que eso que tú mencionas de complementar yo creo que es clave. O sea, el emprendedor creo que tiene que hacer un cambio de mentalidad. No ver la inteligencia artificial o el uso de estas herramientas como una amenaza, no tenerle miedo a la llegada de la inteligencia artificial, sino verla como una herramienta, como un aliado, como un complemento, como tú muy bien has mencionado. Poder recostarse de ella, poder utilizarla y poder lograr que su negocio pueda ser mucho más eficiente utilizando las mismas. Claro, y creo que ahí ya hay varias herramientas que nos dan esa posibilidad de usarlo como tú me mencionabas como complemento para dar ideas, por ejemplo, de qué puedo crear. No necesariamente utilizar tal cual lo que me arroja la herramienta de la inteligencia artificial, sino hacer ese discernimiento, ¿verdad? Para poder utilizar esa información, pero no quedarme yo sin el trabajo, ¿verdad? Y cuéntame, Luis, ¿tú crees que con la inteligencia artificial se puede monetizar? ¿Generará monetización esto? Bueno, monetización desde el punto de vista de que puede lograr que tu negocio, pues naturalmente pueda caminar mucho más rápido y puede ser mucho más eficiente a menor costo. Y me explico. Luis mencionaba hace un rato el tema de la rapidez, ¿verdad?, con que se va a generar el contenido. Eso definitivamente es algo que te va a sumar y por ende te va a hacer generar ingresos. El tema de las labores de mercadeo, de promoción, se van a eficientizar con el tema de uso de herramientas como de inteligencia artificial. El tema de manejo de redes sociales, que lo mencionamos tal vez hace un momento. Si ustedes supieran, salió una encuesta a finales de noviembre del año pasado en Bet Social y mencionaba de que 167 millones de vistas en TikTok se realizan en 60 segundos. Y eso es una locura cada vez que uno piensa en eso. Voy a repetir, 167 millones de visualizaciones en TikTok cada 60 segundos. Entonces, el tema de utilizar herramientas de inteligencia artificial para estos fines de promoción, mercadeo de tu negocio, pues definitivamente es algo que tú puedes lograr que se monetice, algo que pueda darle vistosidad, exposición a tu marca, a tu negocio, a los servicios que tú ofreces, a tus productos. Entonces, son cosas que tú puedes utilizar a tu favor. Naturalmente, en tu negocio también, la misma cadena de tu negocio, de cómo van sucediendo las cosas y las tareas, pues naturalmente pues se eficientiza con el tema de utilización de inteligencia artificial. La generación de ideas, de contenido. Tú mencionabas un rato esa lluvia de ideas, ese brainstorming que se realiza, pues definitivamente se hace más rápido, más eficiente cuando tú utilizas herramientas de este tipo.
Sí, eso es una parte naturalmente de la monetización. Ahora, ¿has visto la parte de que la plataforma pueda pagar al que genera el contenido? Bueno, un contenido, yo diría que no dista mucho de lo que tú haces actualmente. Yo, en lugar de tal vez durar mucho tiempo generando contenido para utilizarlo tal vez en mis redes, pues ese contenido yo lo puedo producir en masa, si se quiere, y colgarlo o utilizarlo en mis plataformas actuales, como YouTube u otras plataformas que se utilizan actualmente, y monetizarlo. Ok, o sea que la monetización, podríamos utilizar la inteligencia artificial para crear el contenido y monetizarlo en las plataformas actuales. Lo que sí está por verse es si en las mismas plataformas o áreas que nos va a dar la inteligencia artificial nos dará nuevas vías de monetización directa en ellas. Que pudiera ser interesante, por ejemplo, si creamos ese contenido conjuntamente con la misma asistencia de la inteligencia artificial, pues ya tenemos, vamos a decir, ese contenido con un derecho de autor compartido y si lo podemos monetizar por ahí mismo. Eso puede ser muy interesante porque incentivaría bastante Totalmente la misma creatividad de la que estaba hablando. Y creo que sí, creo que va a ocurrir. Me atrevo a decirlo sin haberlo investigado, por la sencilla razón de que le está dando resultados a todas las plataformas de difusión masiva el monetizar por los contenidos. Totalmente. Y yo creo que sí, que definitivamente, si no hay ya, pronto vamos a ver eso. Bueno, ese puede ser un oficio, ¿eh? Totalmente. Bueno, el oficio que ya está, pero puede ser un oficio totalmente. que se puede reforzar dentro de la inteligencia artificial, ¿por qué no? Tú sabes Sí. que desde mi perspectiva no creo que la inteligencia artificial vaya a pagarle, por ejemplo, a aquel que le genera la información, porque ya se está generando de manera no gratuita, porque ya está el intercambio. Yo le entro información y ella me da información. Entonces ya ahí hay un intercambio que no es económico. Es como, por ejemplo, en el tema de, que tú lo mencionaste por arribita ahorita, de tú le estás dando la información, tú te logueas al chat GPT, le das tu correo electrónico, tu nombre, y ahí ya ellos pueden captar muchísima información tuya que ya está en internet, que tú no te das cuenta que tú se la estás dando. Así es. Pero ya ellos la tienen por el simple hecho de que tú accediste con tu correo electrónico. Y ya tú le estás cediendo una parte. Entonces, esa es como la paga que tú estás haciendo. O sea, yo te doy mi información y tú me permites el uso de tu herramienta. Entonces ya hay un intercambio. Y mira que el tema de la confidencialidad de la data provista es otro de los temas también que se están conversando actualmente en tema de uso de herramientas de inteligencia artificial. Porque actualmente tú cedes una serie de datos que tú no sabes si esos datos están siendo resguardados de la forma correcta. Entonces también es un tema que actualmente se está discutiendo, el tema de esa confidencialidad de los datos ofrecidos. Claro, esa seguridad de esa información, de esos datos. Y mira, hay algo que me sigue también dando vueltas en la cabeza y es ver hasta qué punto los gobiernos no van a intervenir en la parte de la generación de ideas masificadas. Estamos hablando de que estas son herramientas que va a utilizar todo el mundo, probablemente la gran mayoría del mundo, y por lo tanto es bastante delicado porque no va a estar vinculado con la cultura de ciertos lugares. Y claro, las cosas evolucionan, las culturas no son estáticas, pero el problema es cuando esos mismos intereses que controlan toda esta información tienen unos intereses particulares. Entonces, ahí es donde siempre es importante que el sistema regulatorio de cada lugar tenga alguna manera de intervenir, de controlar, de supervisar y eso, o sea, de actuar en determinado momento. Tú sabes que ahora que tú mencionas eso, fíjate que está sucediendo ahora mismo en el sector educativo, sobre todo en educación superior. La UNESCO, que es otra de las agencias, ¿verdad?, que pertenecen a la ONU, que tiene que ver con ciencia, educación, tecnología, convocó hace 3 semanas apenas, a ministros de educación de diferentes partes del mundo y se reunieron en un total de 40 ministros de diferentes jurisdicciones
para ir viendo y revisando, y eso lo viene haciendo desde 2020, pero la última reunión fue hace como 3 semanas, para ir viendo y creando una ruta de cómo ir adecuando su reglamentación interna y su normativa interna para ir incorporando inteligencia artificial en sus programas. Y sabes que se realizó una encuesta y se determinó que menos del 10% de las entidades convocadas, de las jurisdicciones convocadas, tenían incorporadas en su normativa y reglamentación interna, estamos hablando de instituciones de educación superior, temas que tienen que ver con inteligencia artificial. Y te hablo de diferentes jurisdicciones, menos del 10% tenían reglamentación o normativa interna que permitía incorporar o que por lo menos mencionara siquiera temas de inteligencia artificial. Entonces, para que tú veas cómo a nivel de todavía, incluso de educación superior, estábamos frente al tema de de inteligencia artificial. Sí, es un gran reto y ojalá que se le siga andando rápido a eso. En ese mismo sentido, nosotros pues tenemos organismos en República Dominicana que la verdad están trabajando duro con la inteligencia artificial desde el gobierno y bueno, próximamente incluso tendremos a las personas responsables del gobierno por aquí hablarnos sobre esto. Muy próximamente. O sea, mira qué bueno y qué oportuno está este tema en este momento. La verdad que le vamos a enviar el programa. Y me alegra mucho ver que el gobierno dominicano está pensando en esto. Ahora mismo lo que está es utilizando estas herramientas y al mismo tiempo, a mí en lo particular me gustaría mucho escuchar que también está viendo cómo regula un poco, cómo interviene, qué mecanismos de normativa podemos sacar, podemos consensuar, porque esto no va para el mundo entero, realmente. Claro, y entonces cuéntame, Luis, ¿tú utilizas la inteligencia artificial con frecuencia? Tú sabes que la utilizo, bueno, yo mencioné al inicio que uno no se da cuenta muchas veces, yo utilizo los motores de búsqueda, como casi todo el mundo. Utilizo Siri, que es un asistente, ¿verdad?, que mucha gente conoce en el universo de iOS, de Apple, para agendar cosas, reuniones, para buscar música, para preguntar incluso que hasta si va a llover, utilizo a Siri. Digamos que de manera muy somera. Y, como les mencionara, yo jugueteo, curioseo, si se quiere, con temas de ChatGPT, por ejemplo. Hago una serie de preguntas, una serie de cosas y me pongo a confrontar datos. Cuando tengo un momento de ocio, pues me pongo a confrontar datos que me da ChatGPT. Pero de ese punto de vista yo lo utilizo. ¿Aplicaciones que recomienda de inteligencia artificial, además de ChatGPT? ChatGPT, yo mencioné Jasper, yo mencioné DALL-E. Hay otra que les quiero compartir que me parece súper interesante, Lensi. A ver. Pero DALL-E, ChatGPT, Jasper son de las más importantes. Excelente. Y Luis, ¿dónde podemos encontrarte? Yo estoy en LinkedIn como Luis Eduardo Aquino y también estoy en l.aquino@omg.com.do. Excelente, muchísimas gracias. Yo creo que ahí, a modo de recoger, hay muchos pros y contras. Bueno, más pros que contras de la inteligencia artificial y nosotros nos quedamos con la tarea de discernir la información que recibimos de este tipo de inteligencia, porque así como la podemos usar perfectamente como una muy buena herramienta, también puede ponernos un poco vagos al momento de pensar y debilitar esa habilidad y esa capacidad que tenemos como humanos. Y bueno. Pero antes de terminar, quiero reiterarte las gracias, Luis Eduardo Aquino, y asimismo darle las gracias a OMG. OMG, de una manera voluntaria, quienes participan en OMG, siempre que le hemos invitado a venir por aquí, nos han honrado con su visita y cuando vienen nos muestran una preparación de bastante nivel y siempre dan un muy buen aporte para todos los escuchas. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias a tu compañero y muchas gracias al señor Leonel Melo, a quien no hemos tenido el honor de tener por aquí, pero sí sabemos que es el líder de esa gran tropa. Así es, señor, de verdad. Muchísimas gracias también por la invitación. Me gusta mucho su espacio y creo que están realizando un gran aporte a este espacio nocturno, ¿verdad?, de los martes. O sea que les sigo también y muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya Luis se me adelantó ahí un poquito. Nosotros recordamos que somos transmitidos los martes a las 8:30 de la noche por Sol 106.5 FM. También nos pueden encontrar streaming. Estamos en YouTube y en Spotify como Avanza RD y en Instagram como avanza.dom. Nos seguimos viendo.
Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.